Hemos iniciado una serie sobre el libro de Génesis. Génesis es un libro inspirador. Las personas que no conocen el libro de Génesis probablemente no entienden la razón y el porqué de nuestra existencia. Génesis, que significa en el principio, o que significa también orígenes, o que en el arameo original es Bereshit, que significa en el principio. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 4 de Génesis. Vamos a ver cómo el Evangelio está presente en cada detalle de la palabra. Y cuando digo el Evangelio, me refiero a las buenas noticias de Dios para el hombre. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Dios vino a resolver el problema del ser humano. Y como consecuencia, nuestros problemas personales, Dios también los va a tratar. Pero quiero que sepas que Dios es un Dios de orden y que lo primero que va a hacer es comenzar a trabajar contigo y conmigo. Va a trabajar en nuestras vidas porque Él es un Dios que obra de esa manera. ¿Bajo qué lentes estás mirando el mundo? Como tú miras el mundo, va a ser muy importante porque tenemos dos formas en ver en que vemos el mundo. Una es el hombre que ha recibido la cosmovisión de este mundo. Es decir, este mundo nos ha moldado para que veamos el mundo de la manera en que el mundo lo ha dicho o dice que deberíamos de verlo. Pero la otra verdad es la palabra de Dios. Hay dos testimonios y solo uno es la verdad. Verdades comprobables, por si acaso. Y lo afirmo, la manera en que vemos el mundo, eso se llama cosmovisión. Diga conmigo rápidamente, cosmovisión. Otra vez, cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? La forma en la que vemos el mundo. Pero cómo vemos el mundo va a estar impactado por nuestro background, es decir, por todo aquello que nosotros hemos aprendido durante toda nuestra vida, lo que nos han enseñado como verdad, y que muchas de las cosas que hemos aprendido no son la verdad, pero se nos han vendido como la verdad. Eso se llama cosmovisión, la manera en que vemos al mundo. Y hoy, como les decía, vamos a ver el libro de Génesis y vamos a ver el impacto revelador que vamos a ver en este capítulo 4, que tiene el pecado. Ya vimos en Génesis 3 que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, pero por gracia fueron expulsados. Y cuando digo por gracia, me refiero a que Dios es un Dios santo, y la santidad de Dios fulminaría al hombre. El hecho de que Dios haya sacado al hombre del huerto del Edén fue un acto de misericordia para no pulverizarlo. Por eso es que cuando leemos las Escrituras, la Biblia nos va a decir que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Porque si Dios se hubiera presentado en su santidad, el hombre hubiera quedado eliminado por causa del pecado. Después de la caída de Adán y Eva, el pecado no solo afecta a nuestros primeros padres, sino que también esta tragedia pasó a toda la humanidad. Usted sabe por qué usted no tiene planeado, ni yo tampoco, morir el próximo domingo o morir un jueves. Usted y yo no planificamos nuestra muerte, pero la muerte es un evento fortuito que va a llegar a cada persona, porque el hombre no fue diseñado para morir. Usted no fue diseñada ni diseñado para morir, pero todos morimos por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Dios ha venido a restaurar esa tragedia que acompaña a la naturaleza del hombre. En este capítulo, el capítulo 4, nos narra la historia de Caín y Abel, y vamos a ver por primera vez el primer asesinato en la historia humana. Pero también vamos a ver una descendencia, la descendencia de Caín. Una descendencia no conforme al plan de Dios, sino contrario a los planes y a los propósitos de Dios. Y vamos a ver el rechazo hacia Dios cuando Caín, de manera altisonante, de manera prepotente, de manera malcriada, si queremos llamarlo de esa manera, ofrece a Dios una ofrenda que Él no estableció. Y lo vamos a comprender, porque esto es importante. A través de esta narrativa vamos a ver cómo el pecado se propaga y va a corromper más y más a la humanidad. Imagínense, cuando Satanás se rebeló del cielo,
Él se reveló con la tercera parte de los ángeles. La Biblia dice que los ángeles son millones de millones. Imagínense cuánto es la tercera parte de millones de millones. Muchos millones, ¿verdad? Todos esos millones, junto con Satanás, en contra de Adán, Eva y sus hijos. Vamos a ver la tragedia que trajo eso. Ahora, pero también vamos a vislumbrar y vamos a ver la promesa de redención y la esperanza que se encuentra en un nuevo linaje que Dios va a levantar. Y me refiero al linaje de Seth. Vamos a ver la primera parte, el primer punto, que es la ofrenda que justifica al hombre. ¿Por qué lo he puesto con este título? Porque cuando Dios estableció cómo el hombre podía acercarse ahora a Él, Él estableció y les enseñó a Adán y Eva, les enseñó una forma de acercarse. Lo vimos en Génesis 3, que Dios hizo un sacrificio y los vistió de pieles. La Biblia no dice que hizo el sacrificio, dice que los vistió de pieles. Pero para vestirlos de pieles tuvo que haber hecho un sacrificio, mostrándoles cuál era el camino para que el hombre pueda acercarse a Dios. Veamos qué es lo que nos dice y leamos juntos. Vamos a leer hasta el versículo 7. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora a comprender tu palabra. Permite, Señor, que esta mañana nosotros podamos honrarte a través del conocimiento de tu palabra, pero que tú te puedas dar a conocer a cada uno de nuestros corazones y puedas vislumbrar en nosotros qué es lo que tú tienes, cuál es tu deseo, Señor, y nos permitas caminar en la vida a la que nos has llamado a caminar. Amén. Hermanos, vemos a Caín y Abel, cada uno trayendo sus ofrendas. Y probablemente usted ha leído este relato muchas veces, o lo habrá leído en alguna vez, o lo habrá escuchado si es que no lo ha leído. Y vemos que Caín trae del fruto de la tierra, pero Abel trae lo mejor de su rebaño. Ahora le voy a decir algo que es importante que usted sepa. El hombre no está autorizado por Dios a comer carne, sino hasta Génesis 9. En Génesis 9, después del diluvio, cuando tiene pacto con Noé, Dios le da autorización al hombre de poder comer de toda carne de los animales. Antes no, antes solamente se alimentaba de los frutos del campo. Y vemos que Caín era labrador. Es decir, Caín lo que hacía era coger lo mejor de la cosecha. Pero Abel, entonces, ¿por qué Abel está criando ovejas si no las va a comer? Algunos podrían decir sí, para sacar la lana, las pieles, y probablemente también. Pero las ovejas eran criadas para el sacrificio, porque Dios ya le había enseñado a Adán y Eva cuál era el camino que ellos tenían que seguir, cómo ellos podían acercarse a Dios. Por eso es que leímos: si bien hicieres. O sea, él sabía cuál era el camino correcto, qué era lo que debía de hacer. Caín lo sabía, pero ¿lo hizo? No lo hizo. Y Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, no porque Abel sea algo especial, aunque lo es, porque él fue justificado por Dios, porque a Dios le agrada la ofrenda de su Hijo Jesucristo, la promesa que iba a venir. Cristo es el Cordero de Dios, que ha quitado
que quitó el pecado del mundo. Digo que quitó porque ya lo hizo. Ya resolvió el problema del ser humano. Y tanto Caín como Abel, cada uno debía de haber llevado su cordero ante él. El caso de Caín no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Caín ya había sido contaminado su corazón. ¿Cómo fue contaminado? La ausencia de la palabra de Dios hace que nosotros nos llenemos de los vicios y de las mentiras que este mundo, que Satanás, que gobierna este mundo, llena en nuestras mentes, llena en nuestros corazones. Y vemos acá que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? Veamos aquí la respuesta. Por la fe, dice en Hebreos 11:4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. ¿Por qué Dios se agradó de Abel? Porque la ofrenda que él hizo era una figura de Cristo. Yo no me puedo justificar delante de Dios con mis propias acciones. Yo no puedo agradar a Dios. Y yo sé que nuestra mente finita y natural, nosotros decimos, pero yo quiero hacer algo bueno para Dios. David quiso construirle un templo a Dios. Y le dijo, tú me vas a construir, le dijo Dios a David, al rey David, tú me vas a construir un templo a mí. Sí, él quería agradarle a Dios de esa manera. Y todos queremos agradar a Dios de alguna u otra manera. Pero la manera en que nosotros le agrademos a Dios es en el nombre de Cristo. ¿Saben por qué todas nuestras oraciones son en nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. Porque Dios se agrada únicamente de la obra de su Hijo Jesucristo. Es decir, para el pastor, o sea, Él no se agrada de ti, no se agrada de mí, no. Él se agrada de mí en Cristo. Pero no de mí. Porque yo como yo, mi naturaleza es corrupta, llena de pecado y de miseria. Pero gracias a Cristo, yo soy agradable a Él, pero no porque yo pueda hacer algo, sino por la obra que Él hace. 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué he puesto este texto? Porque el hombre suele llevarse de sus sentimientos y de sus emociones. El hombre siempre quiere presentarle a Dios, pero siempre tiene que saber, los creyentes sabemos que la única manera en que nosotros nos presentamos delante de Dios es por medio de la obra de Cristo. El hombre siempre quiere agradar a Dios a su manera, pero lo único que le agrada a Dios es la persona de Cristo. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación, y esto fue el sacrificio de Caín. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Caín, aunque pareciera bueno lo que él está haciendo, porque él está diciendo, yo voy a llevarle a Dios lo mejor de la tierra, y cogió lo mejor de la tierra y se lo llevó a Dios. Pero Dios no acepta ninguna ofrenda que no sea la obra de su Hijo en nosotros. Por eso es que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere honrar a Dios a su manera. Nuevamente volvemos al mismo punto. Mucha gente quiere seguir a Dios a su manera. Y eso es un gran error. Mas su corazón, dice, está lejos de mí. ¿Por qué? Porque Dios se agrada en la obra de Cristo. Pero ¿cómo yo puedo conocer a Cristo? La única manera es a través de esta palabra. Sin la palabra de Dios no es posible conocer a Dios. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, la diferencia entre las ofrendas está en hacia dónde apunta la ofrenda. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Necesita un Salvador, necesita un intermediario, necesita a Cristo. Necesitamos todos, sin excepción, a Cristo. Abel ofreció por fe,
reconociendo su dependencia de Dios con la obra futura de Cristo. Por eso es que cuando él presentó la ofrenda, él estaba apuntando a Cristo. Mientras que Caín, ¿qué estaba haciendo? Él ofrecía su propia justicia. Es decir, lo que a él le parece. Hoy en día muchos se acercan a Dios con una actitud similar a la de Caín, ofreciendo a Dios una adoración que es superficial, pero que no es verdadera, basada en sus propias obras y basado no en la palabra, sino en su propio criterio. Y Dios abomina eso. Y puede sonar duro, puede sonar radical, pero así es. La palabra de Dios es así, es confrontacional, porque quiere que cada hijo de Dios camine correctamente. Por eso es que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuánta gente le dice al Señor, Señor? Mucha gente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos piensan que hacer la voluntad del Padre es ser buenos, portarse bien, pero hacer la voluntad de Dios es rendir tu vida a Cristo. Eso lo enseña claramente Juan 6, 39 y Juan 6, 40. La única forma en que el hombre pueda hacer la voluntad que Dios tiene para el hombre es que el hombre rinda su vida a Él. Dios quiere que el hombre rinda su vida a Cristo, porque Él sabe que es el único camino que Él ha provisto. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Está hablando de gente que está profetizando en el nombre de Jesús, que está usando el nombre de Jesús. Dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Tú ves a la gente haciendo esto en la calle afuera? ¿Dónde se hace esto? Se hace en las iglesias. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús les dice esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es un hacedor de maldad? No es el que está haciendo maldad con uno y con otro. Es alguien que hace su propia voluntad y no la de Dios. Un hacedor de maldad es el que hace su propia voluntad y no la de Dios. El Evangelio nos recuerda que Dios busca adoradores, ojo, que le adoren en espíritu y en verdad, porque hay adoradores que le adoran en la carne, es decir, con nuestras emociones y nuestros sentimientos, lo cual no está mal. Pero si no está el fundamento de la palabra, esa adoración solamente va a llevarnos a un egocentrismo del hombre. Hay adoradores hoy en día que le adoran en la carne y en mentira. ¿En mentira por qué? Porque no es a través de la palabra. Y eso es lo que dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Cómo es que el Padre busca que estos adoradores le adoren? Porque son los discípulos. Hermano, la gente que simpatiza con la iglesia, yo no estoy cuestionando ni juzgando, no me compete a mí. Pero lo que sí voy a hacer, con el redil que Dios me permita pastorear, es llevarlos a la verdad. Voy a tratar y vamos a tratar como iglesia de asegurarnos de que usted sea un discípulo de Cristo. No que sea un simpatizante. Verdaderamente que usted pueda ser un discípulo del Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El espíritu de la palabra la tenemos aquí y Dios quiere que así sea. Luego vamos a ver el primer asesinato y la marca de Caín. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado este hombre? Ahora, ¿acaso Dios no sabe lo que ha pasado? O sea, Dios cuando le pregunta, oye, ¿dónde está tu hermano? No, Dios sabe lo que ha pasado. Pero Dios quiere que él se dé cuenta de lo que ha hecho. Pero él dejó de darse cuenta. Dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues,
Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Hermanos, Caín está dominado por el pecado. Satanás ha contaminado su corazón. ¿Por qué está contaminado? ¿Cómo Satanás contamina nuestro corazón? Cuando nos da una perspectiva diferente de las cosas y del Evangelio. Aún en las cosas simples, mira, no te has saludado. ¿Te das cuenta que no le interesas a esa persona? Y la persona quizás nunca se dio cuenta, pero Satanás comienza a venderte una idea equivocada. Más aún cuando se trata de la palabra. Dios interviene pronunciando juicio sobre Caín, pero también va a mostrar gracia cuando lo protege. Eso nos recuerda que vamos a ver el castigo, pero al mismo tiempo la misericordia de Dios. ¿Hubo misericordia para Caín? Aquí podemos ver que sí hubo misericordia para Caín. ¿Cómo, pastor? ¿Caín fue salvo? No me pregunte si fue salvo o no. Yo no voy a responder eso porque no está en mí responderlo. Pero lo que sí puedo ver es que hubo misericordia, porque Dios, antes de que venga el juicio, siempre trae misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? Paciencia para que el ser humano se arrepienta de su condición. ¿Me están entendiendo? Dios quiere que cada persona mire su propia condición. Por eso es que dice acá, porque la paga del pecado es muerte. Esto es lo que merece Caín. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El acto de misericordia que Dios tiene con Caín es que lo deja en la tierra errante. ¿Para qué? Para que tenga tiempo de arrepentirse. La pregunta es, ¿se arrepintió? Hermanos, Dios advierte la condición en la que ahora está el hombre, pero también va a advertir las consecuencias. No os engañéis, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ciertamente, Caín va a comenzar a cosechar lo que ha sembrado. Y hay gente que dice, yo no entiendo cómo es posible que exista un Dios si existe tanta miseria en el mundo. Hermanos, la miseria del mundo es producto de una vida ausente de Dios, de la corrupción del pecado del hombre contra otro hombre, que lo único que busca es dominar a otros hombres, y hay una tendencia a la corrupción. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero sin embargo, ¿qué es lo que le muestra Dios a Caín? Misericordia. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. También dice en el Salmo 103:9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, dice, conforme a nuestros pecados. ¿Le pagó Dios a Caín conforme a su pecado? No, le dio tiempo en la tierra. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Por eso es que el Señor es misericordioso aún con la persona más vil y miserable que nosotros podamos conocer. Por ejemplo, en la historia tenemos un Nerón, tenemos un Hitler, y muchos otros que probablemente sus nombres no son tan conocidos. Pero uno dice, pero Dios, ¿por qué lo permite vivir? Porque Dios es misericordioso. A pesar de que ese hombre es malo, y a pesar de que nosotros somos malos, Dios es paciente con nosotros. ¿Me está entendiendo? Hermanos, Dios tiene paciencia. Diga conmigo, paciencia. Él tiene paciencia. Por eso es que Él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento.
La marca de Caín simboliza la protección y la misericordia de Dios, porque Dios lo marcó. ¿Para qué? Para que sepan lo que él había hecho, pero tuvo misericordia de él. ¿Cómo es que sabemos que tuvo misericordia? Lo dejó vivir. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Se arrepintió Caín? No lo sabemos, pero vamos a ver qué es lo que pasó. Él es un ejemplo. Caín es un ejemplo temprano de la justicia y la gracia de Dios que se encuentra plenamente revelada en Cristo. Vamos con la descendencia de Caín rápidamente. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació, dice, Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí, ya no una mujer, dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hermanos, Caín se convirtió al maligno. ¿Por qué se convirtió al maligno? Porque dejó que Satanás dañase su corazón. Hoy en día mucha gente no reconoce que el daño que hay en su vida, el daño que hay en su corazón, mucha gente no reconoce hoy en día que esas heridas que tiene y esa amargura, ese dolor que los hacen actuar de una manera vil, de una manera mala, es por causa del engaño de Satanás en la vida de estas personas. Caín era del maligno. La Biblia lo dice claramente en 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín nunca quiso someterse a Dios. Y a través de su generación, a través de su descendencia, nosotros vamos a ver que Satanás levanta una generación ya no conforme a Dios, sino contraria a Dios. Con los descendientes de Caín comenzó la poligamia. Ahora el hombre, ¿qué hace? Busca la satisfacción personal. ¿Y qué hace? Y rompe el orden que ha establecido Dios. La mujer deja de ser su ayuda idónea, ahora para convertirse solamente en un objeto de satisfacción sexual. Ya no es su compañera, ya no están iguales para caminar juntos en el plan que Dios le ha dado, sino ella se convierte simplemente en un trofeo más, en una cosa más en su vida. Ya el hombre no busca complementarse como la mujer, como su ayuda idónea. Esto va en contra de lo que Dios ha establecido en el inicio. Y fue Lamec quien introdujo la poligamia, una relación basada en el deseo, en la satisfacción egoísta, que comienza a corromper lo establecido por Dios en las diferentes áreas. Jubal, padre de los que tocan el arpa, introduce los instrumentos de música. La música Dios la creó para adoración a Dios, pero ahora la música fue creada, ahora está siendo usada para servir y exaltar el deseo del hombre. La violencia y el crimen se han introducido y se han hecho parte de la comunidad y del nuevo sistema. Venganza es lo que vemos en la vida de Lamec. Toda su generación es lo que hoy tenemos. El mundo es un mundo caído por causa del pecado. Y aquí entramos al punto 4, como Dios, en medio de toda esta adversidad, trae el regreso de la verdadera adoración
a él mismo, a Dios mismo, a través de Set. Veamos. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres, vamos a repetir esto juntos, 1, 2, 3. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Que mientras Abel estaba muerto, la palabra de Dios dejó de estar presente en la tierra. Esto es importante, hermano, porque Set no es cualquier persona. Set es un pastor, es un ministro, es el encargado de dar la palabra. La misma función que tenía Abel la tiene ahora Set. Por eso es que cuando Set nace, obviamente no estamos hablando de niño. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde un punto hasta el otro punto? Probablemente 50, 60, 70 años, 100 años, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que una vez que Set aparece, otra vez la gente comienza a congregarse. Satanás siempre va a hacer lo posible para eliminar la palabra de Dios de tu vida. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Va a tratar de alejarte de la iglesia. Va a tratar de que veas lo peor en los líderes o los ministros. Y yo no digo que no hayan errores, porque probablemente los hay. Y algunos errores podrían ser escandalosos. Pero no permitas que el diablo te robe. No permitas que el diablo te robe tu comunión con Dios. Lo único que él quiere robarte no es tu billetera, no es lo que tienes, lo que traes, lo que portas. Él quiere quitarte tu relación con Dios. Él quiere sacarte de tu relación con Dios. Él no quiere que tú tengas una relación con Dios, y él va a hacer lo posible. Salmo 105:1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. Esa es la función de la iglesia. Esa es la función de los ministros. Esa es la función nuestra. Ayudarte a que tengas una comunión con Dios, pero una comunión verdadera, en espíritu y en verdad, no en la carne y en mentira. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿Sabes por qué existe la iglesia? Para que el hombre pueda tener comunión con él. ¿Sabes por qué existen los pastores? Para guardar el redil que Dios está trayendo. Tu vida es importante. Tu vida es lo más importante. Dios quiere amarte, Dios quiere protegerte, pero ¿cómo lo va a hacer? A través de su palabra, y va a poner un pastor en tu vida. Un pastor que te pueda ayudar, que te pueda servir, que te pueda entrenar, una iglesia donde puedas crecer. Invocar el nombre del Señor es el camino hacia la salvación. Y en Jesús encontramos la plenitud de esta esperanza revelada. En Hechos 4:12 nos enseña claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Amén. Hay muchas personas alrededor tuyo que no conocen lo que hoy tú has escuchado. Lo que tú has escuchado hoy día probablemente es más de lo que puedes haber escuchado probablemente en toda tu vida, y es un privilegio que hayas escuchado el Evangelio, y es un privilegio que hayas conocido parte de la verdad, pero Dios no quiere que te quedes con esto. Él quiere que vayas por más. ¿Y sabes lo que significa eso? Sea un discípulo de Cristo. Intégrate a un grupo de alcance que tenemos. Intégrate a un grupo de discipulados. Sé parte de nosotros. Deja que Dios sobre en tu vida. Él lo va a hacer, pero lo va a hacer por medio de tu palabra. Hay muchas personas alrededor tuyo que no saben lo que tú sabes sobre la vida cristiana. Y te animo a que busques a cualquiera de estas personas y la animes. Ahí tenemos, en la parte de atrás, tenemos volantes de invitación. Invita a tus amigos. Esta es una comunidad hispana. Estamos empezando la iglesia. Y hermanos, queremos que cada persona pueda conocer a su Dios. Amén. Quiero pedirte que puedan ponerse de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a ponernos de acuerdo juntos en esta hora y pedirle a Dios.